¿Qué conocimientos son realmente válidos y quién decidió eso? Durante mucho tiempo, muchas formas de conocimiento fueron silenciadas simplemente porque no venían de Europa o de la ciencia occidental. Los saberes indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunitarios fueron vistos como inferiores, atrasados o poco importantes. Mi nombre es Sandra Joana Soto Bogotá, soy docente en formación de la licenciatura en Ciencias Sociales y también hago parte del pueblo indígena Uwa. Y precisamente desde esa experiencia personal y territorial es que esta reflexión cobra mucho sentido para mí, porque históricamente nuestras formas de comprender el mundo, la naturaleza, la espiritualidad y el territorio han tenido que resistir frente a pensamientos impuestos desde la colonia. En este video quiero reflexionar sobre las epistemologías del sur propuestas por Boaventura de Sousa Santos y sobre cómo todavía seguimos viviendo formas de dominación colonial, capitalista y patriarcal, que muchas veces pasan desapercibidas, pero que continúan presentes en la educación, en la política, en la cultura y hasta en la manera en que entendemos el conocimiento. También quiero hablar sobre algunos elementos eurocéntricos que todavía vemos en nuestros contextos cercanos, las formas de resistencia que siguen vivas en las comunidades y la importancia de reconocer otros saberes que históricamente han sido invisibilizados. Las epistemologías del sur. Estas surgen como una crítica a esa idea de que solo existe una manera válida de producir conocimiento. Durante siglos el pensamiento occidental fue presentado como universal, racional y superior, mientras otros conocimientos fueron excluidos o considerados simples creencias sin valor. Y ahí es donde aparece algo muy fuerte que plantea Boaventura de Sousa Santos, el epistemicidio. Este hace referencia a la destrucción y desvalorización de conocimientos ancestrales, indígenas, afrodescendientes y populares que no encajaban dentro de la lógica occidental. Y yo siento que eso todavía sigue pasando. Muchas veces los conocimientos indígenas son vistos únicamente como tradiciones o costumbres, mientras el conocimiento científico occidental es reconocido como el único verdadero. Desde mi experiencia como mujer indígena, considero que eso es una forma de violencia también, porque invalida otras maneras de comprender la vida y el territorio. Por ejemplo, nuestros huerjallas han construido conocimientos profundos sobre la naturaleza, el equilibrio y el territorio a través de la memoria ancestral, la observación y la espiritualidad. Sin embargo, muchas veces esos conocimientos no son reconocidos porque no están escritos en libros académicos o porque no responden a la lógica científica occidental. Entonces, las epistemologías del sur no buscan rechazar la ciencia, sino cuestionar esas jerarquías que históricamente han definido qué conocimientos tienen valor y cuáles no. Y cabe recalcar que en nuestros contextos cercanos todavía existe mucho elementos de una tradición eurocéntrica. Por ejemplo, en la educación seguimos aprendiendo principalmente desde autores occidentales, mientras los saberes ancestrales y comunitarios casi no aparecen dentro de los espacios académicos. Incluso muchas veces se piensa que hablar desde lo indígena o desde lo comunitario es algo menos válido o menos científico. También podemos verlo cuando ciertas formas de vida son consideradas más desarrolladas que otras. Por ejemplo, muchas comunidades indígenas son juzgadas porque su relación con la naturaleza no responde a la lógica capitalista de explotación y consumo. Y ahí es donde me parece importante cuestionar algo. ¿Por qué seguimos entendiendo el desarrollo únicamente desde modelos occidentales? Porque mientras desde algunos sectores se habla de progreso económico, muchas comunidades siguen defendiendo el agua, el territorio y la vida frente a proyectos extractivos que generan daño ambiental y social.
Entonces, el colonialismo no terminó, simplemente cambió de forma y sigue presente en la manera en que pensamos, educamos y ejercemos poder sobre otros pueblos y territorios. Y durante una lectura minuciosa del documento Epistemologías del Sur, me llamó la atención otro concepto muy importante que plantea Boaventura de Sousa Santos. Es el de la línea abisal. Él habla de una división invisible entre quienes son plenamente reconocidos por la sociedad y quienes históricamente han sido tratados como inferiores o excluidos. Y sinceramente creo que esa línea todavía sigue existiendo. La vemos cuando las voces de comunidades indígenas o campesinas tienen menos valor frente a intereses políticos o económicos. La vemos cuando las mujeres continúan siendo víctimas de violencia simplemente por ser mujeres. La vemos en el racismo, en la discriminación y en el abandono que viven muchas comunidades históricamente marginadas. Muchas veces pareciera que no todas las vidas valieran lo mismo. Y eso también tiene relación con el conocimiento, porque ciertos saberes siguen siendo invisibilizados mientras otros son impuestos como superiores. Desde las epistemologías del sur, esto demuestra que el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado no actúan por separado, sino conjuntamente produciendo desigualdad y exclusión tanto social como cultural. Pero a pesar de todas estas formas de dominación, las comunidades también han construido históricamente muchas formas de resistencia. Y resistir no siempre significa solamente protestar. Resistir también es conservar la lengua, transmitir conocimientos ancestrales, mantener vivas las tradiciones y defender el territorio. En el caso del pueblo Uwa, la defensa del territorio representa también la defensa de nuestra identidad, nuestra memoria y nuestras formas de conocimiento. Porque para nosotros el territorio no es simplemente un recurso económico, sino que es vida, equilibrio y espiritualidad. También considero muy importante reconocer el papel de las mujeres dentro de las comunidades, porque muchas veces son ellas quienes sostienen la memoria cultural, la oralidad y las prácticas comunitarias. Estas formas de resistencia nos muestran que existen otras maneras de construir sociedad, muchas más basadas en el cuidado colectivo, la cooperación y la relación con la naturaleza. Pensar las epistemologías del sur en nuestros contextos implica reconocer que el conocimiento no nace únicamente en las universidades o en los libros europeos. También existe conocimiento en la memoria oral, en las prácticas comunitarias, en las experiencias de los pueblos y en la relación con el territorio. Y creo que ahí tenemos un reto muy importante como futuros docentes de ciencias sociales. Porque no se trataría solamente de enseñar contenidos, sino también de cuestionar las desigualdades históricas que todavía siguen presentes dentro de la educación y de la sociedad. Una educación descolonizadora implica reconocer y valorar diferentes formas de conocimiento, permitiendo que las comunidades también tengan voz dentro de los procesos educativos. Porque muchas veces hablamos de inclusión, pero seguimos enseñando desde una sola mirada del mundo. Pensar desde las epistemologías del sur significa abrir espacio a otras voces, otras memorias y otras maneras de comprender la realidad. Y ya para finalizar, quiero recalcar que las epistemologías del sur nos invitan a cuestionar críticamente las estructuras de poder que históricamente han impuesto una sola visión del mundo. Esta reflexión me permitió comprender que muchas desigualdades actuales todavía están relacionadas con procesos de colonialismo, racismo y exclusión que continúan presentes en nuestra sociedad. Reconocer otros saberes no significa rechazar la ciencia, sino entender que ninguna forma de conocimiento debería considerarse superior a las demás. Desde mi experiencia como indígena Uwa, considero que valorar los saberes ancestrales también representa una forma de resistencia frente a las dinámicas que históricamente han intentado silenciar nuestras voces y nuestras memorias. Por eso pensar desde el sur significa defender la dignidad de los pueblos,
la diversidad cultural y la construcción de una educación más humana, crítica y transformadora.